Bueno, buenas noches. Mi nombre es Yuri Ladino, soy estudiante de Administración de Empresas cuarto semestre de la Universidad Minuto de Dios. En esta ocasión el 4266 de Estadística Descriptiva y vamos a revisar la solución. El primer ejercicio indica que la empresa Nutresa en la sucursal de Bogotá del área de recursos humanos quiere cuántos hijos tienen los trabajadores en un rango de edad de 0 a 10 años. Identificamos pues, que la población son los trabajadores de la empresa Nutresa, la muestra los trabajadores de la sucursal. El tamaño de la muestra son 70, que es el total de los datos aquí registrados. La variable es el número de hijos. El tipo de variable es cuantitativa y discreta, pues teniendo en cuenta que nos están preguntando la cantidad de hijos que tiene cada uno en ese rango de edad. Tabulamos la información, la tabulamos de la siguiente manera, pues teniendo en cuenta que es una variable cuantitativa discreta. Identificamos que hay una A7 y aquí aplicamos la fórmula de la frecuencia, que la fórmula de la frecuencia lo que nos expresa es cuántos trabajadores dijeron esa cantidad de hijos, frecuencia, que es igual frecuencia, todos los datos, punto y coma, y seleccionamos el rango que queremos que nos busque y aplicamos la misma fórmula para todas las celdas. Que 13 trabajadores dijeron que tenían de a 3 hijos en ese rango de edad y así sucesivamente. Esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo que nos indica es o sea, en términos de porcentaje, cuánto equivale a esa proporción de trabajadores dentro del 100%. Entonces, el 11% equivale al 15.71% de los trabajadores que tenían hijos dentro de ese rango de edad. Hasta darnos pues el 100%, que es el 70%. Luego va la frecuencia absoluta acumulada, que es la, pues como su nombre lo indica, acumulada. Entonces la primera posterior da igual 11, la segunda es la acumulada con la segunda, la tercera es la primera y la segunda acumulada con la tercera y así sucesivamente. Lo mismo para el tema de los porcentajes. El primero pues es 15.71 que no tiene antecesor. El 35.71 es la frecuencia relativa acumulada de la primera con la segunda. El 60% es la frecuencia relativa acumulada de la primera, la segunda y la tercera y así sucesivamente. Sacando las conclusiones, interpretando pues la tabla que se hizo en F2, que es la frecuencia absoluta, este sería 1, este sería 2 y F2 nos indica que 14 trabajadores dijeron que tenían un hijo en ese rango de edad. Nos dicen que es N3, entonces nos ubicamos en la frecuencia relativa N minúscula, que significa frecuencia relativa, y 1, 2, la tercera vendría a ser esta, que nos indica que el aumento de los trabajadores indican que tienen 2 hijos en ese rango de edad. Luego nos dicen que concluyamos frecuencia absoluta acumulada 3, entonces esta sería la frecuencia absoluta. 1, 2, 3, nos indica que el 42 trabajadores, tienen entre 0, 1 y 2 hijos dentro de ese rango de edad. Y N4, que sería frecuencia relativa acumulada, N1, N2, N3, N4, nos indica que 78,57% de los trabajadores tienen entre 0 y 3 hijos en ese rango de edad. Esas son las conclusiones que definimos y realizamos el gráfico. Entonces el gráfico lo realizamos teniendo en cuenta el elemento. Entonces en este caso la variable es número de hijos y el elemento pues son los trabajadores consultados y pues nos indica lo mismo que la tabla. Bueno, entonces retomando la actividad 1, pues la tabla nos muestra los resultados. 0 trabajadores, 11 trabajadores indicaron que tenían 0 hijos en ese rango de edad, 14 trabajadores indicaron que tenían de a un hijo en ese rango de edad y así sucesivamente. Pasamos a las utilidades en el último trimestre del año 2017. Para ello se seleccionan las utilidades de 45 días y los resultados dados en millones de pesos fueron los siguientes. Entonces tenemos el dato de las utilidades por día, que es el supermercado con las tiendas, la muestra 45 días, el tamaño 45, la variable es la utilidad y el tipo de variable es cuantitativa continua.
Es variable cuantitativa continua teniendo en cuenta que no es un número entero, tienen decimales y no nos va a dar como tal un número entero. Tabulamos la información. Por ser una variable cuantitativa se tabula de la siguiente manera. Entonces lo primero es hallar el mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo lo hallamos con fórmula Excel. Igual mínimo, en este caso es 120, y el máximo igual, pero pues con la fórmula igual más. Y seleccionamos todos los 45 datos y él nos define cuál es el dato mayor, que en este caso es 147. Hallamos el rango restando el máximo menos el mínimo, y nos da un total de 27. El intervalo es aplicando la fórmula 1 más 3,3 por el logaritmo de n. N es la cantidad de datos recogidos, en este caso es 45. Luego seguimos con la amplitud, que la amplitud la definimos dividiendo rango dividido en el número de intervalos. Entonces lo que hacemos aquí es dividir 27 en 7 y el resultado 3,85. Ese 3,85 lo aproximamos y nos queda en 4. El nuevo rango lo hallamos multiplicando el número, el dato aproximado por la amplitud. Entonces 7 por 4 nos da 28. Y el excedente lo hallamos, el nuevo rango le restamos el rango dado 1. Ese 1 lo dividimos en 2 y sería el total del excedente. Lo que hacemos para el nuevo mínimo y el nuevo máximo, que ya teníamos definido que en este caso es 120, le restamos 0,5 y nos queda un nuevo mínimo de 100. Para el máximo es igual, tomamos el máximo que ya teníamos definido y le sumamos el 0,5. Entonces nos queda un máximo de 147,5. Luego ubicamos la información en la tabla. Límite inferior, siempre vamos a un nuevo mínimo que nos dio restándole el excedente, entonces 19,5. Límite superior lo hallamos sumándole a ese límite interior la amplitud, en este caso sería 4. Entonces lo que hacemos aquí es 119,5 y nos da como resultado 123,5. Ese 123,5 pasa de ser el nuevo límite inferior. Ese nuevo límite inferior nuevamente le sumamos el 4 de amplitud y nos da como resultado 127,5, límite inferior siguiente, y así sucesivamente le vamos restando la amplitud hasta que nos dé el tope del máximo que ya teníamos aquí definido, que es 147,5. Comprobamos que la información está correcta teniendo en cuenta que en la fórmula que realizamos anteriormente tenemos una cantidad de 7 intervalos. Y aquí tenemos 4, 5, 6, 7 intervalos. Perfecto. Hacemos la variable, entonces hacemos corchete cerrado que indica que incluye ese número y corchete abierto indicando que ese número no lo incluye. Entonces hacemos las variables 119,5, 123,5 y así sucesivamente para todos. Luego marcamos la clase. La clase es la suma de 119 más 123 y lo dividimos en 2, así como lo presentamos acá. En todas las filas lo hacemos igual. La suma del límite inferior con el límite, sacamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta en este caso, teniendo en cuenta que el corchete abierto me indica que no tengo que incluir esa cifra, le hacemos, sacamos los datos aquí a un lado, ya hasta este número y no nos vaya a incluir hasta este, que pues por tener el paréntesis no lo debe incluir. Entonces en este caso sería 123,4, en este caso sería 127,4 y así sucesivamente. La frecuencia aplicamos igual que como lo hacemos con la variable cuantitativa discreta, la misma fórmula. Entonces frecuencia, todos los datos en el rango que ya tenemos definido aquí a un ladito. Y nos dice que 8 días tienen una frecuencia de 121,5 y así sucesivamente. La frecuencia relativa, al igual que como lo hacemos en la variable cuantitativa discreta, es el total, es este número dividido en el total cantidad, pero en términos de porcentaje. La frecuencia absoluta acumulada es, pues como se indica, el nombre lo indica, es acumulada. Entonces la primera pues no tiene acumulación anterior, la segunda es acumulada con la tercera, vamos sumando y así sucesivamente hasta llegar al total, que son 45. Y lo mismo para el tema de la frecuencia relativa, como es el porcentaje
y acumulación anterior, el segundo pues es el primero con el segundo, el tercero es el primero, el segundo con el tercero y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Comprobamos que están bien los datos, suman los 45 días. El estadístico adecuado para esta información es un histograma teniendo en cuenta como es una variable cuantitativa continua, lo hacemos por coger los intervalos en frecuencia absoluta, donde los intervalos son el eje X y la frecuencia absoluta son el eje Y, y hacemos la clasificación de los dos. Luego hacemos el histograma y, bueno, retomando, hacemos el histograma, lo evidenciamos que es, por su histograma se representa de esta manera. Nombramos el eje X, el eje Y y el título del gráfico y sacamos unas conclusiones. Entonces, concluimos que el supermercado con la tienda es entre el 19,5 y el 123 y 123,4 millones de pesos, que es este análisis F1. ¿Listo? Y así, el 27% de los días estudiados presentan una utilidad entre 131,5 y 135,4 millones de pesos. Ese 27% es esta frecuencia relativa, es N4, donde el 27% presenta 131,5 y 135,5 millones de pesos. Y pues así quedaría el segundo ejercicio. La tercera parte es otro ejercicio de, es un ejercicio de una variable cualitativa nominal, teniendo en cuenta que nos definen la cantidad de empleados por cada sector de una empresa. Nos dice que identifiquemos la población, que son los empleados totales de la empresa. La muestra son todos los empleados, el tamaño de la muestra son 110 empleados, que son el total de la empresa. El número de los empleados en cada sección. El tipo de variable es una cualitativa nominal. Entonces realizamos, teniendo en cuenta que es una cualitativa nominal, realizamos un ejercicio muy parecido al primero, donde hacemos una tabulación y la variable es la sección de la empresa. El elemento son los números, el número de empleados que hay en cada sección de la empresa. Lo que hacemos es tomar los datos, pues como que ya lo teníamos grafado, lo que hacemos es tomar los datos en porcentaje, que sería la frecuencia relativa. Ellos nos dan la frecuencia relativa de la sección, y para poder hallar lo que hicimos fue el porcentaje lo hallamos multiplicando, dividiendo este número del total. Para hallar este número del porcentaje lo que hacemos es multiplicar el total por ese porcentaje que nos dan. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña prueba. Entonces multiplicamos 110 por el porcentaje que nos comparte el ejercicio y nos da un total de 4. Entonces así sacamos cada uno de estos numeritos y definimos así la frecuencia absoluta acumulada. Entonces la primera no tiene acumulación anterior, la segunda acumulada con la segunda, la tercera, la primera y la segunda acumulada con la tercera, igual para el tema de porcentajes. Y sacamos una breve conclusión. Entonces el 1% del total se encuentra en la sección de costura. Entonces vamos a revisar que esa es N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N7 nos indica que el 25% de los empleados del total se encuentra en la sección de costura. Y también evidenciamos que es el mayor número de empleados. Otro análisis que hicimos es que más del 50% de los empleados están en las secciones de transporte, costura y empaque. Entonces, teniendo en cuenta que estamos tomando 3 secciones, podemos evidenciar que es una frecuencia relativa acumulada relativa, porque no estamos hablando en términos de porcentaje. Entonces decimos que transporte, costura y empaque. Transporte, costura y empaque. Estas tres, un 51%, donde nos indica exactamente lo que nos está diciendo el análisis, que es más del 50% de los trabajadores están en las secciones de transporte, costura y empaque. Y así sucesivamente. Esa es toda la... muchas gracias.